Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Casa de herramientas como siempre, con consejos útiles para que usted pueda aprovechar en su diario vivir. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. No se despeguen. Bueno, hoy en nuestro segmento de La Puerta que nos une me encuentro en compañía de un excelente comunicador, Rodrigo Villalobos. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, me alegra montones. Entremos en tema. Vamos a ir en 3 partes. Ok, perfecto. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema? Diferentes formas de comunicarnos. Ok, diferentes formas. Sos el experto. No sé si soy experto. Llevo bastantes años de hacer esto, sí. Y me he equivocado mucho. Entonces algo podemos decir. Comunicarnos, primero tenemos que definir con quién. Porque el proceso comunicativo es un proceso en 2 direcciones, digamos. Ajá. Entonces a veces cometemos muchos errores que creemos que comunicarnos es hablar nada más. Ajá. Pues hablemos. Ajá. Pero tengo que tener claro quién es la otra persona que está frente a mí. Okay. Entonces eso creo que es una cosa que nos pasa mucho cuando nos comunicamos. Entonces cuando sé con quién me voy a comunicar, entonces sabré de qué forma. Eso es mucho como nos decían en la escuela, ¿te acuerdas? Que hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, más o menos así, solo que las cosas no van en una sola línea, ¿verdad? Sino que también se devuelven. O sea, esta persona asume, digamos, por así decir, de emisor y este es del receptor y luego va para el otro lado. Y bueno, ahí ya hay un montón de teorías de la comunicación que han evolucionado un montón. Pero al momento de comunicar es importante que nos tengamos claro a quién, si voy a hablar para televisión, si le voy a hablar a una persona, si es a mi pareja, si es un grupo de niños, si es a un grupo de profesionales en un área. En este caso, por ejemplo, estamos en televisión, entonces es un poco difícil porque no sabemos quiénes nos están viendo. Ese es un tema. Tenemos acá como que una pared que nos impide ver a las personas nos ven y saben quiénes están hablando, pero nosotros no. Entonces en televisión normalmente tenemos que comunicarnos a muchas más personas. Pero ese es un gran error que nos sucede cuando nos comunicamos. Sentimos que es lo mismo hablarle a todo el mundo y no es lo mismo hablarle a mi hijo de 7 años que hablarle a mi esposa que es un adulto. Y no es lo mismo hablarle o comunicarme con esa persona en un momento de buenas, en un momento de crisis o en un momento de estrés. Hay muchos factores en la comunicación que ignoramos muchísimo. Claro, pero ahí caemos a la pregunta que te tenía como segunda. ¿Cómo debo de hacer yo para simplemente, no importa el escenario, olvidémonos del escenario, pero yo quiero dar un mensaje claro, corto, directo y que tal vez, dependiendo del mensaje que sea, no vaya a causar impacto en la gente o en la otra persona o en el lugar donde yo me encuentro? Bueno, en ese caso estamos hablando entonces de hablar en público como quien habla ante un escenario, ¿no? Ajá. Ok, está bien, perfecto. De hecho, bueno, yo doy junto con Alan Noría, que lo conocemos bien. Que por cierto, perdón, disculpamos Alan no pudo estar con nosotros. Bueno, damos un taller que se llama Great Speakers, es un taller de hablar en público. Y en efecto, parte de lo que enseñamos son herramientas para poder comunicarnos en una audiencia. A mí me llama mucho la atención porque no se diferencia tanto de hablar con una persona. La gente piensa que hablar de un gran público es ser muy diferente de hablar con una persona. No, en realidad no, porque es muy curioso, verás que el público se comporta como si fuese un ente único. Aunque son muchas personas diferentes, a mí me pasa mucho, yo hago stand-up comedy también, entonces es muy loco porque el público termina siendo como una especie de bloque que uno actúa de una forma, tienen como una organicidad muy extraña. A veces pasa que de repente uno tiene los chistes que tira siempre, que le funcionan, tiene la rutina ya medida, cortada, probada, y de repente la gente no se ríe en un momento y uno dice, qué raro, aquí siempre se ríen, pero no se ríen, o sea, y uno dice, pero parece que se ponen de acuerdo, que cuando en el backstage, ahora cuando tiro el chiste del bus, nadie se ría, es una cosa muy extraña. Entonces, si uno lo ve es casi como si fuese una sola persona. Digo, obviamente hay algunos que estarán de acuerdo con el mensaje o no, que les gusta el chiste o no, que están de acuerdo con lo que están diciendo o no, pero por lo general tiene que tener algo que es muy extraño. Es como una mística que hay ahí. ¿Qué pasa? Bueno, yo como comunicador tengo que tener entonces la tarea de, en la medida de lo posible, saber antes a quién le voy a hablar. Por ejemplo, cuando me voy a contratar por una empresa para hacer stand-up comedy, yo hago algunas preguntas para saber cuáles chistes selecciono. Entonces, escolaridad de las personas, si son más hombres que mujeres, qué hacen,
y qué va a haber en el evento en el que yo voy a estar, qué va a haber antes de mí, qué va a haber después de mí, porque a lo mejor yo estoy ahí, hable y están esperando la rifa del carro, ¿verdad? Entonces aquí es... Ok, ahí te interrumpo. Vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y quedamos con esta pregunta. Démosle. ¿Cómo yo puedo hacer en un momento donde yo sé que ya planeé que ahí, por ejemplo, como usted dice, venían las risas y no se dio? Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos. Ahora sí, Rodri, con la pregunta. Ok, ¿qué pasa cuando lo que yo estoy comunicando no tiene el efecto que yo quiero? Ajá. Bueno, en mi caso a veces cuando hago stand-up comedy sí pasa uno, no pasó nada, o uno prepara un discurso y espera que en este momento suceda algo y no pasa nada. Es aprender a sobrellevarlo, a dejar pasar el momento. Es decir, cuando uno comunica algo, por ejemplo, en público, uno tiene que tener claro cuál es su objetivo. Que en realidad deberían ser dos objetivos. Uno es el objetivo de cuál es el mensaje que quiero que les quede, pero también el otro objetivo es de qué comportamiento, qué conducta, qué actitud quiero que las personas tomen. Porque no se trata simplemente de dije estas ideas y quedaron claras, sino que también tengo que tener el objetivo en el fondo de quiero provocar una reacción en las personas, que eso mueva a una acción. Por ejemplo, mira, me reí con esto, pero al mismo tiempo me quedé pensando en esto. Mira, me pareció muy interesante lo que dijo, pero al mismo tiempo pienso que debería ser un cambio en mi vida. No sé, sea cuál sea el objetivo que uno tiene en el fondo. O sea, porque no hablamos simplemente para que nos digan qué bonito que habla usted, qué lindo discurso, ay, cómo me gustan sus palabras, sino para que la gente haga algo, para que tome acción, comunicamos. Yo no hablo con mi pareja, digamos, para que diga, ay, qué lindo, cómo me encanta oír a mi marido, es que tiene una voz tan bonita. No, es para que tomemos una decisión y decidamos qué vamos a hacer, o para convencerte de algo, en fin. Pero ¿qué pasa si el objetivo que yo tengo no se está cumpliendo? Bueno, entonces tengo que tener la apertura para saber escuchar al público. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces, por ejemplo, en talleres de hablar en público, las personas te enseñan, ay, párese así, póngase así, haga así, sos un gran comunicador, pero no les hablan de cómo escuchar al público. Que hay señales muy sutiles que están ahí. Y con las que uno tiene que saber lidiar, las que uno tiene que saber leer. Y son de momento. Y son de momento, exactamente. La gente te está dando un feedback con sus gestos, con sus asentimientos. A veces es más claro, a veces no tanto. ¿Qué sucede si siento que mi mensaje no está haciendo, no está calando como yo quiero, no está alcanzando el puerto que yo quiero? Bueno, hay que saber detenerse un momento. Preguntar no es un mal ejercicio. La gente tiene miedo de preguntarle a la gente, ¿me estoy explicando bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Nos da como un miedo de que alguien levante la mano y diga, sí, yo tengo una pregunta y no saber la respuesta. Sí. No pasa nada si uno dice, mira, no tengo la respuesta para eso, pero si gusta, al final de esta charla, usted me regala su contacto, su correo, y yo con gusto esta semana me encargo de encontrar la respuesta. ¿Qué va a pasar con esa persona? Además, va a decir, por supuesto, decir, wow, me dio importancia, para esta persona soy importante. Lo que le dije, lo hizo investigar, entonces le aporté a esta persona también porque lo hice crecer como expositor y además mantengo una semana más de contacto que puede ser un eventual cliente. Sí, es un hilo conductor. Claro, y esa persona se va a convertir en embajador tuyo. Yo una vez fui a la charla de este chavalo, fui donde este señor, donde este profesional y
Una semana después me mandó la información, pero me la mandó, entonces sacó el tiempo, me hace sentir importante. No pasa nada. También es muy importante, en efecto, acercarme planes. Me pasa en el stand-up comedy, uno tiene estos chistes que son los que va a tirar, pero de repente la gente no. ¿Y qué pasa? Cambio, yo tengo que buscar en mi chip, mira, no les interesan esos. Bueno, busco estos otros chistes, o si es una charla y veo que este tema, aunque fue el que me pidieron, a lo mejor no está. No es lo que la gente quiere escuchar en ese momento. Bueno, puedo tener de repente la sabiduría para averiguar qué será. Esto es como en el boxeo. ¿Has visto que los boxeadores siempre el puño de adelante hacen el jab, ¿verdad? Que este no pega duro, sí, que pega duro es el de atrás. Pero con este marca la guardia, con este hacen para ver si el otro se mueve o no. Es más o menos así. A veces uno va tirando cosas y se va dando cuenta por dónde está el asunto. No hay cosa peor que un orador orgulloso, que un expositor engreído que cree que la gente me tiene que escuchar porque soy yo. Porque qué bruto, qué famoso, qué importante. Por ejemplo, Rodri, ahora que decís eso, con todo esto de quedarnos en casa, se me viene al pensamiento la persona que está emprendiendo, por ejemplo, el empresario que está en la casa y que nunca ha hecho un video. Nunca ha hecho un video y necesita en cuestión de segundos, porque obviamente está en vivo y tal vez tiene 30,000, 20,000, 5,000, 4, 6, 8, 10,000 seguidores. ¿Cómo puede hacer, si nunca lo ha hecho, agarrar esa herramienta y decir, ok, voy a hacerlo, voy a decir esto, y se le olvidó o tal vez lo bullearon en preguntas en el momento? ¿Qué es lo mejor? A ver, yo creo mucho en la espontaneidad, ¿sabes? Siento que un error de la gente es, y es normal que pase, esto claro. No digo que sea un error como hay que bárbaros porque lo hacen, pero algo que nos sucede mucho, porque nos traumatizaron, es el miedo a hablar en público, es el miedo a hablar en cámaras, porque tuvimos una maestra que nos dijo, no, quítate, esto no sirve para eso. Dale, ya, siéntese, terminó la exposición. Y aquel chiquito que preparó la exposición una semana y le despedazan sus sueños, ¿verdad? Sí, la mamá que le dice, no, ahora es que usted es tonto para hablar, mejor no hable. Tartamudo. Claro, porque sos tartamudo y que, claro, y no, quítate tataretas. Todos tenemos una forma de comunicarnos que es muy distinta. Yo, por ejemplo, soy algo atarantado, soy muy consciente de eso. Y antes a mí eso me acomplejaba un poco. Claro. Hasta que, por ejemplo, la gente me paraba en la calle y me decía, ¿sabe que me encanta usted? Así todo atarantado como eso. ¿Veamos? Sí, o sea, lo que yo pensé que era una habilidad puede ser una marca de autenticidad. Entonces, hable como usted es, comuníquese a su forma. Tenga un objetivo claro. Bueno, va a hacer esta transmisión porque quiero hablar de esto en específico. Usted tiene ese objetivo y ver cuánto tiempo requiere para decir eso. Si lo digo en 1 minuto, si lo digo en 5, listo, porque a veces nos da también como por estirar mucho las cosas. Y hable con naturalidad, sobre todo si es en redes sociales, como si le hablara a una persona que es amiga suya, a una persona de al frente. No se preocupe por decir palabras rimbombantes, cosas muy altisonantes, hable como ustedes. Así es, yo hice un video muy enojado, dije muchas malas palabras, y no porque quisiera hacerlo, porque estaba indignado, porque había algo que me tenía, y dije, así lo voy a hacer. Y yo decía, ya me van a empezar a tirar. Rodri, ya me van a decir. Lo voy a interrumpir. Sí. Quedamos ahí. Bueno, está bien, quedemos ahí. Las malas palabras. Sí. Vamos a quedar ahí porque yo quiero que vayamos y quiero que también me acompañes a ver este video donde el doctor González Casafón nos va a hablar un poquito de la prevención, nos va a instruir con respecto al COVID-19 y hemos grabado esto para ustedes porque, como siempre les he dicho, quiero que contengan ustedes de nosotros herramientas muy básicas, muy necesarias y esto pues es necesario a nivel nacional. Entonces vamos a ir a ver este corto video y ya casi regresamos con Rodrigo. Ahorita lo que vamos a comentar un poco es sobre las medidas preventivas que tenemos que tener. Antes de eso vamos a hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias del virus. Tenemos que recordar que en personas menores de 50 años la tasa de mortalidad es 0.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 99.6% de la gente que se contagia no va a llegar a tener ningún problema. Okay. A diferencia de adultos mayores, que es la población más vulnerable, o aquellos pacientes que sean diabéticos, hipertensos, que tengan enfermedades pulmonares crónicas como asma, bronquitis crónica o enfisema, o aquellos pacientes que estén en tratamientos con cáncer o con medicamentos que bajen las defensas. ¿Cuál es la manera más fácil para prevenir la transmisibilidad del virus? La higiene.
Si nosotros nos lavamos las manos, si nosotros mantenemos las superficies en las cuales estamos en contacto frecuentemente limpias, vamos a tener menos riesgo de ser contagiados por el virus. Y si no estamos contagiados, pues obviamente vamos a transmitir menos o contagiar a las demás personas menos. ¿Qué podemos hacer? Lavado de manos. Recuerden que el lavado de manos tiene que durar un mínimo de 20 segundos, aplicando la técnica adecuada, palmas, el dorso, los dedos, uno por uno de cada lado. Una forma sencilla es cantar la canción de cumpleaños feliz mientras me lavo las manos, que debe de durar aproximadamente 20 segundos. La higiene de las superficies. Cada vez que tocamos una puerta, limpiar o desinfectar la puerta. Si vamos al baño a lavarnos las manos, cerrar la llave del baño con el paño con el que nos vamos a secar, abrir la puerta a la hora de salir del baño con el mismo pañito, ¿okay? Para evitar contaminarnos nuevamente después de que nos lavamos. ¿Qué hacer si tengo síntomas de gripe? Número 1, contacte a su médico. Número 2, trate de mantener la calma, ¿okay? No vamos a tener complicaciones. Si es un adulto mayor, contacten al médico rápidamente, traten de aislarlo. Esto no quiere decir que lo vamos a dejar en una esquina, sino traten de que a la casa no llegue gente que potencialmente se pueda contagiar. Busquen ayuda temprano para iniciar algún tratamiento sintomático. Recordemos que no tenemos un tratamiento para curar el virus, pero sí podemos ayudar a disminuir las complicaciones del mismo. ¿Okay? Traten de no ir a las consultas médicas si no son necesarias. Hay hospitales que han tomado medidas donde se aíslan los pacientes o se separan los pacientes que vienen síntomas respiratorios y los demás pacientes están en otro sector para que no haya contaminación cruzada. Entonces, si yo vengo con síntomas gripales, el oficial de la entrada me va a preguntar y me va a mandar a otra parte del hospital para que los pacientes que están en consulta externa o los que consultan por otros motivos no se vayan a contagiar de los mismos. Hidrátense, necesito que tomen bastante agua. Recuerde que los adultos mayores son una población vulnerable a la deshidratación. Alimentémonos bien, ¿okay? Si quieren tomar suplementos vitamínicos, consúltenle a su médico si lo pueden hacer y cuáles son los más recomendables. No salgamos corriendo a las farmacias a desabastecer pensando que necesito tener todas las medicinas yo en mi casa para curarme y no tener problemas. El médico es el que le va a recomendar qué medicamentos debe de tomar y qué prevenciones tiene que tener. Si tiene síntomas respiratorios, quédese en su casa. Okay, trate de no contaminar al resto de las personas para prevenir que esto se disemine a mayor población. Ahora sí, Rodri, continuamos. ¿Vio qué buen comunicador es ese doctor? Excelente. Porque es muy natural, digamos, no mete palabras complicadas. Los doctores tienen a pues, tener muchos términos técnicos que uno ni en ti. Y a veces pasa, a veces está el doctorcillo que empieza a hablar así, y usted se quedó y nunca entendió. Exactamente, y suena lindísimo, qué bruto, sí. Qué señor más sabio. Es mucho mejor si hablamos desde la naturalidad como lo está haciendo él. Entonces, hoy te ponía el caso este video que hice hoy, pues ¿fue hoy que lo hiciste? Sí, hoy eran unas stories, pero el punto no era decir cosas fuertes por decirlas, es porque representaba una emoción auténtica. Entonces la gente conecta con las cosas cuando siente que son auténticas, y pues por ahí habrá alguien que diga, no, muchas palabrotas, qué barbaridad, pero la gente es capaz de ver, el público es capaz de ver el trasfondo del mensaje. O sea, no se trata de hablar bonito, se trata de hablar de manera que la otra persona comprenda. Pero entonces ahí, mucho. Perdón, Rodri, entra en juego el que yo mismo me autoprograme y diga, ok, voy con calma, voy a hacerlo bien, yo voy bien, sí. Y ahí yo voy saliendo, ¿verdad? Digamos, como de forma natural, porque era lo que te decía al principio, el pánico escénico mata, y te puede matar lo que te llevó trabajo, meses, horas, en segundos. Sí, yo no digo que no hay técnicas, de hecho las hay, y yo las enseño, para comunicarse mejor. Tampoco hay que ser muy purista, porque a veces el exceso de reglas, yo a veces en los talleres enseño esto, el exceso de reglas más bien bloquea. Me recuerda cuando yo quería aprender a escribir y me metí a la escuela de filología española en la UCR, y muchos compañeros míos querían escribir y después eran tanta teoría y tantas reglas que era como y se paniqueaban, que, como dice uno, y después no querían escribir y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que tanta teoría le destruye a uno a veces? Las ansias, el ímpetu. Entonces no se trata de aprender un montón de reglas, porque eso también puede hacer que la gente se pegue más, sino lo importante es entender mi mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Pero no solamente qué quiero decir en el sentido de las palabras y hacia dónde quiero llevar al espectador, sino
el fondo, eso que nace del alma. O sea, ¿por qué yo quiero hablar de esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Qué rico suena eso, claro. Rodri. Suena delicioso porque suena natural, claro, genuino. Exactamente. Entonces, la gente cae a los pies de un mensaje honesto. Si es honesto, si se siente realmente, conecta con alguien más. Pero no conecta por lo que yo dije, sino porque es como una vibración que dice, hey, se parece a la mía, y pegan. Son dos sintonías que suenan igual. Okay. Entonces, ahí da igual si uno habla, si es tropetas, o si se para más o menos así. Sí es importante. O usa mucho las manos como vos decís, ¿qué pasa? Eso se puede mejorar, pero eso es accesorio. Sí. Si el mensaje en el fondo es bueno, pega. Usted puede pararse lindísimo y así, hacer así, y bla, bla, bla. Pero si lo que está diciendo es hueco, es como un instrumento muy bonito, pero que nadie sabe tocarlo. Entonces, Rodri, pausa. Vamos a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Igual a la cápsula, la segunda cápsula que les tengo con el doctor González Casafón, perdón. Ya regresamos. Primero que nada quiero tratar de explicar cuáles son las diferencias entre un resfrío, una gripe y los síntomas del coronavirus. Esto es muy importante, porque es indispensable para que la población se mantenga tranquila en caso de que tenga síntomas respiratorios. Un resfriado común, que vamos a empezar en la época de resfríos y influenza en los próximos meses, nos va a dar sobre todo congestión nasal, dolor de garganta, obviamente moquera. En lo que es el resfrío no vamos a tener tanto dolor de cuerpo y vamos a tener un poquito de fiebre. O en ocasiones ni siquiera tenemos fiebre. Una gripe, que usualmente es causado por el virus de la influenza, sí nos va a dar fiebre, sí nos va a dar dolor de cuerpo, nos va a dar congestión nasal, nos va a dar dolor de garganta y nos puede dar tos. Los síntomas de un resfriado duran de 3 a 5 días, mientras que los síntomas de una gripe pueden durar de 2 a 3 semanas. A diferencia del coronavirus, el coronavirus no nos va a dar como síntoma principal congestión nasal. Podemos tenerla, pero se da en la minoría de los casos. No vamos a tener tampoco tanto dolor de garganta, pero sí vamos a tener tos seca o inclusive tos con flema. Y la flema va a ser amarillenta verduzca. ¿Okay? Sobre todo vamos a tener fiebre y dolor de cuerpo. En casos raros, menos de un 10%, podemos tener náusea, vómito e inclusive diarrea. Esto es sumamente importante para que no nos asustemos si vemos una persona afuera en la calle que estornudó, ya no digamos y hagamos una crisis de que nos vamos a contagiar con coronavirus. Sobre todo es muy importante que si tiene síntomas similares a los del coronavirus, use una mascarilla respiratoria, consulte con su médico y trate de mantenerse aislado, trate de no estar en contacto con mucha gente para evitar la transmisión, porque el gran problema del coronavirus es que se transmite de una manera muy sencilla de persona a persona. Rodri, bueno, vamos cerrando, ya este es nuestro último segmento. Básicas, 3 básicas. Mensaje directo, genuino. Es lo más importante. O sea, yo insisto en que es de verdad el mensaje es es el más importante. Yo estoy convencido de eso. O sea, es entender y caer en conciencia de qué es lo que yo quiero decir, por qué es importante que yo lo diga. Es muy importante conocer al público al que le voy a hablar. O sea, realmente saber a quiénes son para ese mensaje tan importante, yo saber cómo adaptarlo a esas personas, cómo bajarlo o elevarlo o adaptar el lenguaje a ellos. En este caso aplica también, digamos, para las diferentes plataformas. ¿En redes sociales? Sí, claro, porque si a mí lo que me interesa es que me escuche o me vea la mayor cantidad de personas, trataré de usar el lenguaje más sencillo posible. Hay varias estrategias. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo uso un lenguaje muy técnico, muy lleno de tecnicismos? Me da autoridad, me hace ver como alguien que sabe, pero me quita comprensión entre un montón de personas. Entonces hace que el mensaje sea más oscuro. Si yo lo simplifico, si uso un lenguaje más coloquial, puede ser que pierda autoridad, pero lo hago más accesible a la gente. Por ejemplo, pensemos el caso de Jesús de Nazaret, que era un gran comunicador. Jesús tiene como todas estas ideas y todo esto que aprendió, que sabía, pero por ejemplo Jesús no habla un lenguaje teológico. O sea, Jesús no es San Agustín, no es Santo Tomás de Aquino. Jesús era un hombre que hablaba, el reino de los cielos es como una semilla. Es como una mujer que encontró la moneda. Hablaba de una forma muy sencilla. O sea, él buscaba que me entendieran. Si se ponía a hablar ahí, que los cielos y que aquí... Chao, me perdí. Por eso su mensaje era muy, muy accesible. Entonces creo que es un caso interesante. Entonces,
Si yo uso un lenguaje muy técnico, como te digo, muy complicado, tengo autoridad, pero puedo perder público, depende de qué quiera. A lo mejor solo quiero que algunos me entiendan. Si hago un lenguaje más sencillo, puedo hacer que más personas me comprendan. En redes sociales es muy probable que yo quiera tener bastantes seguidores, que sigan mi empresa, que sigan mi emprendimiento, que escuchen lo que tengo que decir. Bueno, es más útil hablar en teco, hablar en claro. ¿Cómo está, doctor? Rodri. Sí, ¿viste? sí. Así, yo quiero, sencillo. de verdad, por ahí yo no sé si tienen la imagen del speaker que va a realizar Rodrigo con Alan, invitarlos para que ustedes puedan asistir. Entonces, muchas gracias. ya casi estamos cerrando este tiempo maravilloso gracias, que se puede dar para más. Pero yo quiero que le des un mensaje a la gente, primero invitarlos al Este es un taller que tenemos, se llama Great Speakers, tiene nombre en inglés, para jugar de fresas, pero en realidad es un taller de cómo hablar en público, donde estamos, en este caso, 4 sábados, 4 horas cada día, con las personas de todo tipo, enseñando técnicas para ser mejores comunicadores ante públicos, o sea, es decir, ante escenarios, auditorios, personas que quieran hacer tesis, profesionales, estudiantes, de todo. Entonces, ahí nos pueden escribir, ahí está mi correo, ¿lo han visto? Con todo gusto les enviamos la información apenas llegamos, le estemos cerca de la fecha. Ok, bueno, Rodri, te quedas conmigo para despedir. Despidámonos de la gente. Perfecto. Para que se queden con la cápsula del psicólogo Daniel Retana. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarnos. Rodri, a usted las gracias por este tiempo que ha una segunda parte, yo creo. Ha sido un gusto, ¿no? Cuando quieran, yo feliz. Y nos vamos, muchas gracias y nos vemos este próximo jueves a las 9 de la noche aquí por Extra TV. Casa de Herramientas les espera. Saludos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Retana, psicólogo. Estamos en un momento importante en nuestro país y yo quisiera sacar estos minutos para darles un mensaje a todos los que nos están viendo, a todas las personas que se están conectando, a todos los que ven este programa Casa de Herramientas. Mi mensaje hacia cada uno de ustedes es que mantengamos la calma, pero más allá de mantener nuestra calma, siguiendo los protocolos, las precauciones que ya están bien establecidas, es poder enfocarnos en cómo nos encontramos ahorita, cómo está nuestra mente, cómo está este mundo interno dentro de nosotros, dentro de las emociones incluso que estamos experimentando. Mi recomendación hacia cada uno de ustedes es que levanten la cabeza, es que puedan ver hacia arriba, es que no nos enfoquemos solamente en las malas noticias, sino que podamos ser agentes de cambio en este momento en el que nos encontramos. Recordemos a todos los que estamos viendo hoy este programa que hay una fuente de esperanza, hay una fuente de confianza en la cual podemos depositar toda nuestra seguridad. Siempre he dicho que aquello que nosotros consultemos con mayor frecuencia se convertirá en una fuente de nuestra seguridad. Así que, si verdaderamente tu fuente de seguridad está puesta en algo verdadero, en algo eterno, ponla ahí. No la pongas en noticias que se convierten en algo efímero, en algo temporal, sino que podamos ver y que podamos creer que en este tiempo hay algo más allá de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Haz a Dios presente de tus caminos, haz a Dios presente de tus emociones y ponlo en primer lugar, hazlo una prioridad en este tiempo y que puedas efectivamente llevar esperanza a todas aquellas personas que la necesitan en este momento, que se encuentran indefensas, que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y que necesitan sin lugar a dudas que nosotros les extendamos nuestra mano. Invade a otras personas no de malas noticias, sino de esperanza, de confianza y de la fe intacta en alguien que cuida de nosotros y que nos tiene en la palma de sus manos. Que estén muy bien y que Dios les bendiga.